Saludos amigos, mi nombre es Andrés. Acabamos de leer una parte del cuento Talpa escrito por Juan Rulfo. El propósito de este video es mostrar un análisis literario a modo de comentario oral a partir de un fragmento de la obra rulfiana. Es importante recordar quién es Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Nacido en Jalisco, México, en 1918, es una de las figuras más representativas de la literatura latinoamericana. Su infancia no fue la más afortunada. Su padre y muchos de sus familiares fueron asesinados por los seguidores de la Revolución Cristera. Este episodio marcaría su literatura, como ya veremos. Pocos años después murió su madre y tuvo que ser trasladada a un orfanato en el que, según él mismo, vivió los años más amargos de su vida. Esta experiencia dejaría una huella profunda en su carácter marcado por la soledad, la cual se ve reflejada en su narrativa, aunque él mismo diga que no se trata de una obra autobiográfica. Estudió leyes, pero sus oficios de escritor y fotógrafo ocuparon sus días. Escribió solo 2 obras literarias, una recopilación de cuentos titulada El llano en llamas y la obra Pedro Páramo, suficientes para ser reconocido en el plano universal de las letras. El cuento que analizaremos, titulado Talpa, fue publicado por primera vez en 1950 en la revista América. Luego, en 1953, fue incluido en la compilación El llano en llamas y en 1955 fue adaptado para el cine. Antes del análisis parece necesario decir de qué se trata el cuento. La unidad temática de Talpa es la rememoración de una muerte o un asesinato, el de Tanilo, planeado por su propia esposa Natalia y su hermano, quienes además de cómplices son amantes. Los hechos narrados tienen lugar en el camino que conduce de Cenzóntala a Talpa. El cuento está dividido en 3 partes, claramente diferenciadas tipográficamente. Primero, el regreso a Cenzóntala, después de un largo peregrinaje hacia Talpa, la relación incestuosa entre Natalia y el hermano de Tanilo, la muerte de este último y el distanciamiento entre los otrora amantes. Segundo, los acontecimientos alrededor de los 20 días de caminata y el recuerdo de las frías noches a la orilla del camino marcado por el alejamiento entre los amantes. Y tercero, la incursión de Tanilo en la danza de los sonajeros y su muerte frente a la Virgen de Talpa. El texto leído pertenece a la segunda parte aquí señalada. Paul Ricoeur decía: al leer el final en el comienzo y el comienzo en el final, aprendemos también a leer el tiempo mismo al revés, como la recapitulación de las condiciones iniciales de un curso de acción en sus consecuencias finales. Parece que este filósofo francés estuviera refiriéndose a la obra de Rulfo, pues como puede advertirse en la estructura mencionada, el relato no es lineal, sino que empieza por el final, justo cuando Natalia y el hermano de Tanilo ya se encuentran en Cenzóntala, abrumados por los estragos del viaje y por el arrepentimiento de haber matado al esposo y hermano. Quizás esta técnica narrativa generó confusión entre los primeros lectores de Rulfo, habituados a las novelas costumbristas que conservaban un orden lineal y a veces hasta predecible. Sin embargo, este supuesto desorden cronológico tiene una explicación dentro de la narrativa rulfiana. Como podemos ver en el fragmento, la mayoría de verbos están conjugados en primera persona del plural. Por ejemplo, habíamos venido, comenzamos en la línea 2, teníamos en la línea 8, pensábamos, línea 20, quisimos, línea 30, etc. La elección de esta persona verbal no es arbitraria. El narrador homodiegético o narrador personaje cuenta a su interlocutor, nosotros los lectores, lo que acaba de vivir desde su propia perspectiva. De modo que jerarquiza los eventos, iniciando por el que él considera más relevante, es decir, la inesperada reacción de su amante, el arrepentimiento tardío de ella, su distanciamiento y riesgo de abandonarlo. Por otra parte, el tiempo verbal, pretérito imperfecto, teníamos, pensábamos, estábamos, caía, ubica al narrador en el presente, contándonos lo acontecido en un pasado muy reciente, pero que se presenta como un proceso,
una progresión, un tránsito, una peregrinación, un vía crucis. Es justamente este último aspecto el tema central de este fragmento, es decir, en este cuento y especialmente en la unidad narrativa que comprende el tránsito desde Sensontla hasta Talpa, podemos encontrar una alusión a un tipo de religiosidad muy particular y propia de la cultura mexicana de la época. Se sabe, por una entrevista que el crítico literario Ángel Rama le hizo a Rulfo, que Talpa era uno de sus cuentos preferidos. No sabemos las motivaciones de su predilección por esta pieza literaria, pero sí sabemos que, según lo dicho en la misma entrevista, él miraba con cierta sorna y desaprobación el fanatismo religioso y la superstición por ser estas causantes de ignorancia y de atraso cultural. No resulta extraña esta valoración negativa de la cuestión religiosa si se tiene en cuenta que la propia familia del escritor fue víctima de la violencia desatada por la Revolución Cristera. Más allá de las motivaciones personales del escritor, centrémonos en el texto mismo y veamos cómo se manifiesta esta crítica velada e irónica de la religiosidad hecha por Rulfo. Como primer elemento podemos advertir que el texto presenta diferentes símbolos cargados de elementos míticos propios del cristianismo. La procesión camino hacia Talpa, en la línea 24, el hecho de que Natalia le haya enjuagado los pies con aguardiente a Danilo, en la línea número 32, las lágrimas que hacían un surco entre el sudor de la cara del enfermo, línea 35, la penitencia con penca de nopal en la línea 50, la autoflagelación al amarrarse los pies, línea 51, y caminar de rodillas, línea 53, hasta portar una corona de espinas, línea 52, son elementos que hacen de la peregrinación una metáfora del Vía Crucis realizado por Jesús, relatado en la Biblia. Solo que aquí el relato no es compasivo ni principalmente trágico como sucede en el Evangelio según San Lucas, sino que se destaca por la teatralidad de la escena y el tono irónico, un poco burlesco, mediante el cual el narrador, alejado de todo dogmatismo religioso y consumido por la pasión amorosa que despierta en él su cuñada, valora de manera negativa las razones para que tantas gentes, incluyéndose él, Natalia y su hermano, supersticiosas, realicen un viaje tan caro y vayan tan deprisa, unos tras otros, como dice en la línea 22, queriendo llegar los primeros hasta la Virgen, antes que se les acabaran los milagros, como se puede ver en la línea 25. Además, esta misma imagen del tumulto generado por los suplicantes es retomada entre las líneas 1 y 4. Leamos. Desde allí comenzamos a juntarnos con gente que salía de todas partes, que había desembocado como nosotros en aquel camino ancho parecido a la corriente de un río, que nos hacía andar a rastras empujados por todos lados como si nos llevaran amarrados como con hebras de polvo. El símil entre la procesión y la corriente de un río no solo ejemplifica la vida de un pueblo en su mayoría permeado por las costumbres religiosas, sino que establece una relación estrecha entre la actitud gregaria muy propia de los suplicantes y la conducta del rebaño o del ganado. El participio pasado amarrados da cuenta de ello. Esta comparación es reforzada a través de otras figuras literarias como la personificación de la cerrazón de polvo, que encierra a todos los caminantes y los deja acorralados en la línea 12 a la 14. El arrimo a un pozo por parte de la muchedumbre que se zambulle en el agua verde con la cabeza, cito, acalenturada y renegrida, la línea 16 y 17, como si se tratara de una manada que arriba a un abrevadero después de un largo trayecto, y el rumor producido por los cánticos y alabados de los feligreses haciéndose, cito, un solo mugido en la línea 45. Son clara muestra de esta burlesca caracterización.
El paisaje también permite pensar en una realidad dividida entre lo mundano y lo celeste. Por una parte está el paisaje árido, reseco y desolador que recuerda la miseria de quienes lo transitan. Por otra parte está el cielo asimilado a una mancha gris y pesada que nos aplasta a todos desde arriba, como se dice en la línea número 15-16. De un lado está la polvareda que se posa por encima y debajo de los personajes. De otro lado está el cielo vacío, ubicado arriba de esta tierra. Esta división espacial marca una frontera entre el aquí, un valle de lágrimas y desolación, y un mundo más allá del terrenal, como esperanza o promesa de un descanso. En la línea número 23 lo podemos observar. Finalmente, a través del relato se advierte la maldad y conducta pecaminosa, entre comillas, de los amantes, quienes de manera cruel arrastran contra su voluntad al lacerado hacia la muerte. Así se puede leer a través del relato directo en el que se conoce la voz de Tanilo, quien manifiesta ya no querer caminar más. Cito, líneas 28 a la 31. Me quedaré aquí sentado un día o dos y luego me volveré a Sensontra. Eso nos dijo. Pero Natalia y yo no quisimos. Había algo dentro de nosotros que no nos dejaba sentir ninguna lástima por ningún Tanilo. Queríamos llegar con él a Talpa, porque a esas alturas, así como estaba, todavía le sobraba vida. El anterior pasaje permite contrastar dos de los rasgos psicológicos principales de la conducta del amante fratricida. Primero, la descomposición moral del narrador-personaje al romper las normas establecidas de manera consuetudinaria. Esta corrupción se ve reflejada de forma icónica a través del símil que podemos leer en las líneas 12-14. Nunca había sentido que fuera más lenta y violenta la vida como caminar entre un amontonadero de gente, igual que si fuéramos un hervidero de gusanos apelotonados bajo el sol. Aquí se revela el vínculo entre el quiebre moral de los personajes y la putrefacción de la carne rodeada de gusanos. En contraste, se advierte la actitud confesional del narrador, quien a través del relato pretende aminorar la crueldad de su comportamiento, hacer del lector un testigo de su muy tímido arrepentimiento y de alguna manera aminorar la culpa. Esta actitud ambigua que oscila entre la crueldad y el arrepentimiento a través de la confesión se refleja en las últimas líneas de este fragmento, 53-55, en las que el protagonista cosifica a Tanilo, lo rebaja al estatus de un animal muerto y al mismo tiempo lo reconoce como su propio hermano. En conclusión, a lo largo de este comentario he defendido la idea de que en Talpa Juan Rulfo ironiza la religiosidad propia del cristianismo. Para ello, muestra la teatralidad de una peregrinación que empieza en Sensontle y termina en Talpa. El esfuerzo infructuoso, repito, el esfuerzo infructuoso de los suplicantes, quienes creen que entre tantas vírgenes solo la de Talpa era la buena, como se puede leer en las líneas 33-34. Además de la amplia gama de símbolos alusivos al cristianismo y la actitud confesional del narrador, quien mediante el relato en primera persona rememora el asesinato de su hermano motivado por una pasión amorosa y acomoda los hechos según sus propias valoraciones, convirtiéndonos en su confesionario. Hasta aquí llega este comentario oral, no sin antes recomendar a quienes quieran realizar un análisis más detallado leer los dos siguientes textos. Uno, El narrador inconfesable de Talpa, de Juan Rulfo, escrito por Cecilia Colón, y Talpa o la narración para sí, el yo y los otros, escrito por François Perroy. Gracias por haberme escuchado. Eso es todo, amigos.